Muy buenas a todos y bienvenidos a este nuevo video sobre las estrategias. En el día de hoy vamos a ver una estrategia de intradía, day trading, ¿vale? Es una estrategia muy sencilla, es puro price action y deberíamos conocer todos los traders o inversores, porque es una manera de analizar el gráfico de manera técnica muy básica que todos tenemos que tener clara. Operemos o no operemos esta estrategia, independientemente de que no la operemos, es una estrategia que tenemos que tener entre nuestra baraja de estrategias. Básicamente porque aunque seamos traders tenemos que diversificar tanto en operativa como en estrategias como en capital y operaremos unas ciertas cuentas en scalping o de manera más cortoplacista y evidentemente cuando tengamos capital tenemos que irnos más un poco enfocándonos a la inversión. De esta manera tendremos que buscar una inversión un poco más a largo plazo, en plan más pasiva, como los tipos de inversiones que a lo mejor conocéis, ya que las conocemos todos, como el SP500, el Nasdaq y este tipo de activos que podemos tener en una cartera o en un plan de inversión más a largo plazo, pero luego también podemos comprar y vender a más corto plazo en intradía, tanto acciones como materias primas, como incluso operar en el mercado de divisas o forex, ¿vale? Entonces vamos a ver una estrategia muy sencilla, es en temporalidades altas, como os digo, es en intradía, operaciones de días o incluso 3-4 días, casi llegando a una semana de operaciones, dependiendo también del activo y del momento y ciclo de mercado en el que estemos, ¿vale? O buscar acciones a precio bajo para buscar esos cambios de estructura y meternos en el mercado en compras un poco más a medio largo plazo. En fin, la podemos utilizar de muchas y diversas maneras. Evidentemente tenéis que testearla, tenéis que conocerla y sentiros cómodos con ella antes de operar con una estrategia, ¿vale? No con esta, sino con todas. Por lo tanto, como os digo, es en temporales altas y únicamente tenemos que buscar una zona de liquidez en diario. Vamos a buscar esa zona de diario donde el precio ha rechazado varias veces, donde vamos a encontrar liquidez. Aquí tenemos un gráfico, por ejemplo, del oro y buscaremos evidentemente zonas de liquidez. Pues mira, pues aquí tenemos una en la cual podríamos buscar ventas. Esta no la respeto mucho. Aquí tenemos otra que podríamos buscar compras. En fin, buscamos esas zonas. Una vez tengamos la zona controlada, pues vamos a buscar en temporalidades más bajas esos cambios de estructura. Aquí probablemente metí una operación en corto. Es en el 2023. Vale, pues nos bajamos a 1 hora o a 4 horas, donde mejor veamos la estructura y donde más claro se vea ese cambio, ¿vale? ¿Que no nos gusta mucho el gráfico de 1 hora? Pues nos vamos al de 4. Lo podemos buscar en el gráfico que queramos. Aquí podemos tirar nuestra diagonal, también podemos utilizar EMAs, lo que queramos. Evidentemente, cada trader tiene también sus gustos o predicciones por unas u otras. También podemos utilizar el RSI, buscar divergencias. Podemos utilizar 20.000 confirmaciones, pero yo me gusta operar con el gráfico limpio. Yo veo que el precio llega a una zona, que el precio rompe una diagonal, pues busco mi operación en corto. En este caso no se dio. ¿Por qué? Porque la corrección no llega ni al 50% de Fibonacci. Vamos a buscar que por lo menos corrija hasta el 50% de Fibonacci, ¿vale? A ver, ahí lo tenemos, como veis. En este caso, el precio rompió mínimos, cambio de estructura, rompió la diagonal que traía en temporalidades más bajas y después de esta ruptura dejó esta zona de imbalances y el precio corrigió hasta 0,5, ¿vale? Nosotros buscamos la entrada en 0,506.
0,61, perdón. 0,61, 0,5 es la zona donde vamos a buscar una entrada. Podemos buscarla en temporalidades más bajas, con una diagonal, ruptura de esta diagonal, en fin, podemos buscar 200 confirmaciones, pero os quiero dejar claro lo que es la base de la estrategia y del price action, porque ya os digo, la podéis operar en diferentes mercados, en diferentes pares. Es una manera muy fácil y muy clara de tener un análisis de lo que está pasando en nuestro gráfico de manera generalizada y poder buscar nuestras compras o nuestras ventas, ¿vale? Entonces vemos el rompimiento de mínimos, vemos un mínimo más bajo y en la corrección el precio se queda entre la zona 0,5 y 0,6. Pues ahí nosotros buscaríamos nuestra operativa. Dependiendo del tipo de operativa que busquemos, si es más a largo o más a corto plazo, evidentemente nos cubrimos con 0,75 y mínimo buscamos el mínimo anterior, ¿vale? Como poco tenemos que buscar un mínimo anterior. Esto es lo mínimo que podemos esperar de esta operación, ¿vale? Si buscamos una entrada un poco mejor, una corrección, e intentamos buscar un 1 a 2, algo así, estaría genial, ¿vale? Como os digo, si buscáis un movimiento más largo placista, dependiendo de la estructura a niveles generales, pues podemos buscar movimientos más largos. Pero lo que quiero que os quede claro es la base, ¿vale? Es que en diario vamos a buscar la zona, vamos a buscar otro par, otro activo, o un índice, da igual lo que busquemos. El petróleo, por ejemplo, vamos a ver y nos vamos a diario. Nos vamos a diario y buscamos esas zonas, ¿vale? Aquí tenemos una zona. ¿Lo vemos claro? Una zona que viene. Un segundillo que lo ponga bien. Tenemos una zona que viene de estos máximos, rompió estructuras y ha utilizado como soporte, que son conceptos que tenemos que tener muy claros y ver muy bien esas zonas. Y si tenemos esta zona en diario, aquí en estos puntos buscamos compras, ¿vale? Ya bien sea en 4 horas o en 1 hora, como os digo. Aquí, la primera llegada que tenemos a la zona. Vemos como el precio nos crea esta tendencia bajista con máximos y mínimos más bajos hasta que llega a la zona, ¿vale? ¿Qué pasa aquí? Que el precio nos rompe estos máximos. Pues ahí ya tenemos un claro cambio de estructura, ¿vale? Que os quede claro estos puntos. Son muy sencillos, unos pasos muy sencillos. La zona en diario y nos bajamos de temporalidad tanto en 1 como en 4 horas donde mejor y más nos guste esa estructura y buscamos ese rompimiento del máximo anterior de la tendencia, la diagonal que va trayendo el precio. Y después de ese rompimiento esperamos la corrección para unirnos con esa tendencia en compras en este caso, ¿vale? El Fibonacci, algo que se usa de manera prolongada en el tiempo durante hace décadas, ¿vale? Pero lo podemos utilizar o no, lo que queramos. Aquí tenemos nuestro Fibonacci. Que no, pues no os gusta utilizar el Fibonacci, buscamos zonas de liquidez, que el precio baje a liquidar. Aquí tenemos, por ejemplo, las mechas estas de estos máximos y este mínimo que coinciden, ¿vale? Con un pequeño imbalance que dejó ahí el precio, pues en esta zona esperamos al precio. ¿Realmente coincide con la zona que esperamos de Fibonacci? Pues sí, ahí lo tenéis, entre 0,5 y 0,6. ¿Que no se dan las condiciones que nosotros esperamos? Evidentemente descartamos la operación, no pasa nada, no tenemos que operar todos los días, no tenemos que operar con... Hay estrategias, como vais a ver o podéis ver en mi canal, que ya están subidas, que las metemos todos los días en un margen horario, en una apertura tanto de Londres como de Nueva York, que son estrategias muy claras, muy testeadas en intradía o en scalping, pero son estrategias que son más de datos, ¿vale? De probabilidades. Aquí estamos hablando de una estrategia más de intradía, de medio plazo, medio, incluso largo plazo,
para buscar compras en acciones, en activos de interés como el petróleo, como una caída grande que nos va a crear el oro, la plata, lo que queramos, y buscamos después de esa caída y esa corrección hacia una zona en diario con liquidez y con suficiente importancia, máximos y mínimos, como para tenerla en cuenta, ese cambio de estructura, aquí lo vemos claro. El precio llega a la zona y nos rompe. Vemos este cambio de estructura claro. Podríamos ver 20.000 opciones, pero realmente tampoco hay que ver tantas porque si no, no quiero liaros lo suficiente porque la vais a encontrar. Hay veces que se dan, hay veces que no se dan, pero ya os digo, no tenemos que operar todos los días. Simplemente es la zona y el cambio de estructura, respetar estos puntos, respetar la corrección hasta la zona de 0,5 hacia un poquito o más de la mitad de ese impulso donde tenemos máximos y mínimos anteriores, ¿vale? Pues ya está, no tenemos más que buscar aquí en 5 minutos o en 15 un cambio de estructura más pequeño, una ruptura de la diagonal y buscar nuestras compras, sin más. Podemos ver 20.000 opciones, ya os digo. Nos podemos, según lo que busquemos, si buscamos una operación más a largo plazo, nos cubrimos con mínimos anteriores. Si buscamos una operación más de intradía, más a corto plazo, 0,75 y máximos anteriores. Por eso os digo que es una estrategia muy sencilla, muy básica, pero dependerá de cómo tú la quieras gestionar y la quieras operar. Tendrás que crearte un plan para esta estrategia u otro, ¿vale? En este caso buscamos operaciones de intradía que van a durar horas o días. Puede ser que se den el mismo día o que nos lleve un par de días o 3 esta operación, ¿vale? Por lo tanto, si buscamos esos movimientos más cortoplacistas, pues nos vamos al máximo anterior y nos cubrimos con el 0,75, sin más. Si buscamos movimientos más a largo plazo o dejar correr el precio porque es una acción que está muy poco valorada y que vemos una opción de compra a largo plazo muy interesante, pues nos cubrimos con los mínimos y dejamos que corra el precio. Tanto si buscamos un 1 a 3, si nos vamos al principio de la tendencia y de la estructura bajista, o como bien veamos, según nuestro plano, nuestra estrategia. Pero lo que tiene que quedar claro es que necesitamos una zona en diario muy interesante, una zona donde haya compradores o vendedores porque tengamos la suficiente liquidez para buscar esta operación. Y luego simplemente en 1 hora o en 4 horas el rompimiento de máximos o mínimos anteriores, cambio de estructura y esperamos la corrección hacia esos mínimos o esas zonas que podemos tener tanto de máximos o mínimos como mechas, como liquidez, como algún imbalance interesante que el precio baje a cubrir para unirnos a esa tendencia nueva alcista, ¿vale? Esto es lo que tiene que quedar claro. Y como os digo, podemos buscar en donde queramos. Si queremos buscar en el mercado de forex, de divisas, en la USD, por ejemplo. Es lo mismo, es siempre lo mismo, ¿vale? Es simplemente puro price action, no tiene más. Buscamos en temporalidades altas, donde sabéis que esas estructuras tienen más fuerza, tienen más probabilidades, y como veis, aquí vemos la zona esa, por ejemplo, pues la marcamos. Nos vamos a 4 horas y es así siempre, ¿vale? Y vemos como el precio llega a la zona, ¿vale? Aquí lo tenemos. Impulsos y retrocesos cada vez más altos. Buscamos una diagonal que probablemente venga de este mínimo de aquí abajo. Siempre si buscamos confluencias vamos a encontrar confluencias por donde las busquemos. Y aunque nos manipule un poquito ahí la zona, vemos como el precio rompe un impulso bajista con mucha fuerza, rompe diagonal, rompe mínimos
y en esta ruptura buscamos una corrección para irnos en ventas. Fibonacci de arriba abajo y vemos como el precio, y tenemos aquí la zona de 0,5, una operación un poquito justa, la cual yo precisamente no habría tomado, pero para que veamos un poquito la estructura, que es lo que buscamos. Mínimo anterior, nos cubrimos con 0,75, queremos estirarla, la podemos estirar hasta estos mínimos de aquí abajo. Depende ya de tu plan de trading, de tu estructura. Yo en esta estrategia, es una estrategia que os confirmo que no opero mucho, pero sí que la opero de manera puntual y con capital propio. Entonces busco movimientos muy claros, estructuras muy limpias, ese rompimiento que sea muy claro, la corrección que me llegue muy bien a otra zona donde tenga liquidez, que no es el caso, y donde esté el 0,5 y el 0,61, que me respete muy bien esas estructuras, y únicamente en esos casos busco normalmente compras, tanto en ETFs o índices como el Nasdaq, el SP500, como materias primas. Tiene que ser muy bonita y muy perfecta para que yo entre en este tipo de estructuras y operaciones, ¿vale? Porque ya os digo, no es una estrategia que opere de manera continua todos los días, para eso ya tengo las otras estrategias y las opero en cuentas fondeadas. Esta la utilizo de manera puntual y con capital propio. Y como os digo, si veo un interés de compradores, que es normalmente lo que opero, que son compras, y veo ese interés demasiado grande y creo que tenemos un buen recorrido, pues realmente no busco un 1.2, sino que intento buscar el 1.3 o el 1.4 o máximos anteriores, máximos históricos y cosas así, y la opero en real, ¿vale? Entonces es una estrategia que va genial a la hora de buscar acciones, de buscar lo que queramos, ¿vale? A ver, últimamente tenemos PayPal. Y aquí tenemos esta operación que sí que la realicé, que se la muestro. Tenemos esa zona y entonces en esta zona tan sobrevendido buscaremos operaciones en compras. Yo en este caso primera operación, yo en este caso y después de este gap busqué compras en esta estructura, que la verdad que me gustaba mucho, ¿vale? Vimos cómo rompió el precio estructura, rompió máximos anteriores, y aunque no me llegó a la zona, después de dejar ese gap me dio mucha confianza para buscar esas compras, ¿vale? Llegó muy justo, como os digo, me gusta un poco más que esté entre la zona de 0,5 y 0,6, que hubiera llegado aquí, pero bueno, si te bajas temporalidades más bajas podemos ver confirmaciones, y como ya os digo, era una operación más a largo plazo, pues entré en ese movimiento, ¿vale? Ya os digo, podemos buscarlo en cualquier tipo de acción, de todos los activos van a formar este tipo de estructuras y estos cambios en temporalidades altas cuando llegan a zonas de liquidez en diario o semanal, y podemos buscar ese cambio de estructura, rompimiento de diagonales máximos o mínimos, para esperarnos a una corrección a Fibonacci o a zonas como vemos aquí que tenemos máximos anteriores y tal. Pues esta zona había sido perfecta para buscar esas compras, ¿vale? Entonces esto ha sido un poco por hoy, y esta es un poco la estrategia que os quería traer y que creo y considero que todo trader o inversor tiene que conocer este tipo de estructuras y de cambios, que es una estrategia, pero en sí no es más que puro price action, ¿vale? Y tenemos que tenerla, como os digo, incluida dentro de nuestra cartera y baraja de estrategias a la hora de operar
un poco más a medio largo plazo, o buscar operaciones en compras en según qué tipo de acciones, activos o circunstancias y momentos de mercado, ¿vale? Entonces, lo dicho, esto ha sido todo por hoy. Me alegro que habéis llegado hasta el final. Muchas gracias, darle un like si es así, suscribiros si aún no lo habéis hecho y nos vemos en el próximo video. Chao.